Dios les bendiga, reciban todo un caluroso saludo en el amor de Jesucristo. Hoy, sábado 22 de febrero del 2025, donde el Señor nos concede una vez más poder compartir con ustedes el programa Ven, Señor Jesús, este que les habla su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, dándole la bienvenida una vez más a este su programa. Bien, quiero agradecer a los hermanos que se comunicaron con nosotros durante los sábados pasados, que nos echaron de menos el programa. Quiero dejarles saber que estábamos en unos compromisos. La emisora también tenía un compromiso uno de los sábados, pero ya estamos aquí de regreso por la gracia y misericordia de Dios. Quiero felicitar al evangelista Joseph Vargas por haber celebrado el día de oración allí frente al Capitolio. Me parece que fue algo extraordinario. Les pongo ahí una vista hermosa que pudimos tomar desde el dron de este momento tan bonito y extraordinario donde un sinnúmero de hermanos en la fe se reunieron allí en el Capitolio, frente al Capitolio, para allí celebrar este día de oración. Me parece que es elogiable poder felicitar a nuestro hermano evangelista Joseph Vargas y a todos los hermanos que acudieron allí para darse cita y tener este momento de oración. No obstante, estamos pidiéndole a toda la iglesia y hermanos que nos escucha que mantengan, queridos hermanos, esta posición de seguir orando por los Estados Unidos y Puerto Rico, los que residimos aquí, y usted donde nos escucha, pues ore por el lugar y la nación donde se encuentra. Ciertamente la escritura dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová, y queremos de esa manera invitar a todo oyente que ore por los gobernantes, que ore por la nación donde Dios le ha permitido radicarse. Ahí está viendo unas tomas hermosas que pudimos coger con el dron, una actividad muy concurrida, un ambiente hermoso de Dios, unas alabanzas que culminaron con el mensaje de nuestro hermano evangelista Joseph Vargas. Así que nos alegramos, nos gozamos de que este evento pudo ser apoyado por el pueblo cristiano, y exhorto a que en alguna manera cada vez que se cite al pueblo cristiano para pararnos en la brecha, orar por el lugar donde ciertamente el Señor nos ha permitido a nosotros vivir y poder de esa manera clamar y presentar al Señor. Amados hermanos, las situaciones que están ocurriendo en nuestros respectivos lugares. Recuerde que estamos viviendo lo voy a decir así, estamos viviendo los días previos al arrebatamiento. Repito, estamos viviendo los días previos al arrebatamiento. Momento para andar con sobriedad, recogerse, estar cultivando la relación con Dios, apoyando los ministerios que nos invitan a este tipo de actividad, que son de sana doctrina y de un ambiente cristiano donde se muestra respeto a Dios y donde se va a invocar el nombre del único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, que es el único que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Ahí está viendo las tomas del dron que tomamos ese día para compartirlo con ustedes y de esa manera dar gracias a Dios por ese momento tan bonito que nos regaló allí, y felicitar a toda esta multitud de personas que se dieron cita ese día, ese domingo a las 4 de la tarde, que fuimos convocados para compartir esta experiencia de clamar en la presencia de Dios. Créame que la oración cambia todas las cosas. Es la oración dirigida al Señor de la Biblia, la única que puede cambiar toda circunstancia. Así que compartiendo estas imágenes tan bonitas en la tarde de hoy, compartimos esta experiencia y les recordamos, querido hermano, que
Seguimos en pie de lucha. Nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Mission Board Senda de Justicia, que radica en la calle Muñoz Rivero 104, está abierta los martes y jueves desde las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Allí celebramos culto al Señor. Si está cerca de nuestras facilidades, siéntase en la confianza de llegar hasta allí a adorar juntamente con nosotros. No somos una iglesia perfecta, no somos la mejor iglesia, pero estamos allí con un corazón sincero y con un compromiso serio en buscar a nuestro Dios. Así que le invitamos a que comparta y se lleve esta experiencia de ser recibido con amor, compartir con hermanos en Cristo en este lugar donde nos congregamos. Bien, compartiendo esas imágenes, paso en la tarde de hoy, amados, a poder ciertamente llevarlos a la escritura. Me parece importantísimo que le demos en esta tarde lectura a este pasaje que se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Se lo puse ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Voy a orar y de esa manera nos vamos a introducir. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos una vez más poder compartir a través de este programa aquí en Puerto Rico, a todo lugar donde a ti te ha placido que llegue, incluyendo Panamá a través de Faro de David. Te pedimos, Señor, que todo lo que hablemos sea de bendición y todo lo compartimos para gloria y honra de su nombre, dando gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hijitos, ya es el último tiempo. Escuche, cuando Juan vivía en su tiempo, recuerde esto, en su tiempo, Juan vivía bajo la expectativa del regreso del Señor Jesús. Y me parece sumamente importante recordarle a la iglesia de hoy que si Juan vivía bajo la expectativa de que el Señor podía venir en cualquier momento, la inminencia de la venida de Cristo, somos nosotros también invitados a imitar a estos hombres de Dios que ciertamente vivieron con la esperanza, con la bienaventurada esperanza de que el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, vendría por nosotros. Así que Juan consideraba que ya estaba en el último periodo. No se equivocó, porque todos sabemos que desde que Cristo aparece en el escenario terrenal, ciertamente comienza a correr el tiempo postrero. Miremos nosotros que Juan en estos pasajes nos comunica que el anticristo viene. Escúchelo, el anticristo viene. Y cuando hablamos de anticristo, ciertamente pudiéramos establecer tres formas de poderlo explicar. Miremos nosotros que el prefijo anti significa estar en contra de o estar opuesto a. Así que el prefijo anti significa estar en contra de o opuesto a. También significa en lugar de. Y es importante explicar esta terminología porque este prefijo anti, ahora cuando ponemos la siguiente expresión o palabra, que es Cristo. Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido. Y es el equivalente a la palabra hebrea Mesías. Así que Juan nos está diciendo, el anticristo viene. Nos está diciendo que aparece alguien que va a estar en oposición
en contra de Cristo y ocupará el lugar de Cristo, usurpará el lugar de Cristo. Así que cuando hablamos del anticristo, se han manifestado también, dice Juan, muchos anticristos. Y esto lo explicamos de la siguiente manera para que usted lo pueda entender. Viene el anticristo, que es la persona. Déjeme volverlo a decir, es la persona. Cuando Juan habla de muchos anticristos en plural, es una referencia a que el espíritu del anticristo ya estaba operando en figuras de carácter político y no político, pero usualmente político. Pero cuando habla del anticristo en singular, refiriéndose a la persona, ciertamente no está diciendo que aunque el espíritu del anticristo ya está activo en el mundo, hay un momento escatológico, hay un momento futuro donde el propio personaje, la persona del anticristo, aparecerá en el escenario mundial. Así que el máximo cumplimiento de esta palabra será cuando aparezca el anticristo en persona. Ya hemos explicado que este hombre será recibido con aplausos. Cuando miro la forma en que el presidente de la nación americana, y permítame hacer este comentario, está ejecutando en este momento, y miro la aprobación que ha recibido de la propia nación americana y el carisma con el que este hombre se conduce, me parece que en alguna manera estamos viendo un personaje previo a la aparición del anticristo que muy bien puede ser tal vez una forma de que podamos darnos cuenta de que cuando el anticristo aparezca en el escenario, de la misma manera que este hombre que hoy es nuestro presidente y recibe una aprobación tan grande, y damos gracias a Dios que está en las posturas correctas. No podríamos decir que es el anticristo porque ya hemos explicado que el anticristo se opondrá a Cristo y este en particular ha hecho todo lo contrario, ha abierto las puertas a la iglesia, ha abierto las puertas al evangelio, ha quitado a través de decretos presidenciales todas estas aperturas a toda política que había sido establecida en contra de lo establecido por Dios. Así que por lo menos desde la perspectiva del carisma, desde la perspectiva del liderato, desde la perspectiva de la aprobación, desde ese enfoque sí pudiéramos ver ahí tal vez una imagen representativa de cuando aparezca el verdadero, donde tenga pleno cumplimiento la profecía. Así que miremos nosotros que mientras menos tiempo quede para la semana 70, recuerde que la semana 70 es una semana de 7 años, está asociada a Daniel 9, verso 25 en adelante, aproximadamente por ahí lo va a encontrar. Y ahí ciertamente nos está hablando de que esa última semana, llamada la semana 70, que no ha tenido cumplimiento todavía, comenzará a correr una vez la iglesia sea quitada. Esa es la postura del Ministerio de Venció Jesús que le hemos explicado aquí reiteradamente. Entonces, entienda que mientras más nos acercamos a la semana 70, más vamos nosotros a presenciar cómo el espíritu del anticristo sigue en auge en el mundo. Y esto es importante poderlo compartir porque ciertamente debemos estar atentos a todos los eventos que están transcurriendo. El Señor Jesús nos invita a estar vigilante de todos los eventos y orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, comprendamos nosotros en esta hora ahora lo que dice Juan, y me remito a Primera de Juan ahora 4, versos 1 al 3, y leo así, dice: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Escúchelo. Juan dice, y que ahora ya está en el mundo. Juan está compartiendo a aquella comunidad a quien le escribe que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y dije al principio que Juan vivía con la expectativa de la venida del Señor, y somos invitados nosotros también a vivir con la misma expectativa. Ahora, ¿qué dice Juan en estos versos? Dice, nos exhorta a no creer a todo espíritu. Escúchelo. Nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino dice, probad los espíritus si son de Dios. Y cuando nos invita a no creer a todo espíritu, nos está diciendo que no toda demostración espiritual proviene de Dios. Repito, no toda demostración o manifestación espiritual proviene de Dios. Por ende, es necesario que la iglesia pruebe los espíritus. No es pecado probar los espíritus. Por el contrario, somos invitados. Es necesario probar los espíritus para saber si son de Dios. Lo voy a decir así. Es responsabilidad de toda persona y de todo líder probar los espíritus. Así que esta exhortación viene como consecuencia de que ya desde los tiempos de Juan habían falsos profetas. El peligro de la infiltración de los falsos profetas dentro de la iglesia es real. Y su mensaje está dirigido a la congregación específicamente que le ha sido revelada la verdad. Vuelvo y repito, el mensaje de Juan está dirigido específicamente a la congregación que ha recibido la verdad, para que nadie le extravíe, para que sean cuidadosos, para que estén ciertamente advertidos y actúen con responsabilidad, no dejándose llevar por lo emocional, sino escudriñando los espíritus. Toda profecía, escucha esto ahora, toda profecía debe ser juzgada por los estándares bíblicos. Es decir, toda profecía debe ser filtrada a través de la palabra. Toda profecía debemos mirarla a la luz de la Escritura. No debe aceptarse cualquiera que venga con una profecía porque nos impresione con la forma en que la comparta, o porque nos impresione con algunas manifestaciones de carácter espiritual, o porque la persona posea prestigio. El consejo y la advertencia del apóstol Juan es a que, amados hermanos, probemos los espíritus para ver si son de Dios. Así que toda profecía debe ser, el lenguaje que usamos aquí en Puerto Rico es filtrada por la Escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, dice que la profecía nunca es de interpretación privada. Esto significa que la iglesia de Cristo en general puede dar testimonio, porque es el mismo espíritu que está en cada uno de los que son de Cristo. Así que la profecía no es de carácter privado, sino que la iglesia en general puede dar testimonio de cuando algo es de Dios. Y en general, todo el que es una persona espiritual y ora y conoce la Escritura puede dar testimonio cuando algo
que habla el profeta ha venido ciertamente de parte de Dios, porque se sujeta a la escritura. Y la Biblia dice más que esperemos cuidadosamente, porque si tiene cumplimiento, pues Dios habló, y si no tuviera cumplimiento, ciertamente entendamos nosotros que Dios no ha hablado. Y con esto es importante aconsejar que cuando recibimos una palabra en estos términos, una palabra por algún profeta, ciertamente nosotros podamos no menospreciarla, pero tampoco validarla de forma inmediata, sino probar los espíritus y dar el tiempo para ver si realmente Dios habló. No obstante, la mayoría de la gente que tenemos vida de oración podemos recibir testimonio del propio Espíritu Santo cuando Él está hablando y cuando se sujeta esa palabra profética a la escritura. Miremos nosotros que en los días de Juan había una situación particular. Ciertamente en Primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 dice Juan: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Espíritu Santo siempre va a presentar al auténtico Hijo de Dios. Repito, el Espíritu Santo siempre va a respaldar lo que proviene del Salvador nuestro, de Jesús, del verdadero, del auténtico. Pero en los días de Juan había una cuestión, y era que los gnósticos ciertamente aseguraban que Dios no había podido venir en carne, porque no podía asociarse a las cosas materiales porque eran impuras. Así que los gnósticos decían que Jesús no podía ser humano. Así que ciertamente Juan está exponiendo esto para que los hermanitos que reciben esta palabra puedan discernir ciertamente aquellas falsas enseñanzas que estaban intentando infiltrarse dentro de la iglesia para desviar a algunos de la verdad. Así que hoy en nuestro día, todavía tenemos la misma circunstancia, porque algunos confiesan que Jesús vino en carne, pero no le reconocen como Dios. Repito, hoy en nuestros días, algunos confiesan que Jesús vino en carne, pero no le reconocen como Dios. Le consideran menor y algunos una criatura de Dios. Así que miremos nosotros lo importante de sujetarnos a la Escritura, porque en Juan 1:14, Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, con esto Juan destroza toda falsa enseñanza de que este Jesús no había podido manifestarse en carne, que ciertamente esta falsa enseñanza de los gnósticos no prevaleciera, porque Juan da testimonio de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solamente eso, dice: y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que todo espíritu que no confiesa a Jesús, que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Escúchelo: todo espíritu que no confiesa a Jesús y que Jesús ha venido en carne y que Jesús es Dios, no proviene de Dios. El que se desvía de esta doctrina y toma otro camino, ciertamente está bajo la influencia del espíritu del anticristo. Recuerde que el espíritu del anticristo primero niega, escúchelo, niega al verdadero. El espíritu del anticristo niega al auténtico Jesús y aparece y está activo en el mundo para sacar a Jesús de medio. Repito, para sacar a Jesús de medio.
Y es por eso que usted va a ver que en este último periodo, de esta última etapa, diría yo, previo al arrebatamiento y a que comience la gran tribulación, vamos a ver cómo están en auge la unificación de una cantidad de religiones lideradas en este momento por el máximo jerarca de la Iglesia Católica, y que ciertamente se ha encargado de formar un grupo interreligioso con la finalidad de abrir muchos caminos a Dios conforme a las posturas que argumentan ellos. No obstante, cuando lo vemos a través de la Escritura nos damos cuenta que es una falsedad. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, por Jesucristo. Así que la finalidad de los falsos maestros y de estas religiones falsas que habrán de tomar fuerza en este último periodo para de esa manera orquestar una religión mundial bajo el liderato del falso profeta, van a sacar a Jesús de en medio. Escúchelo, van a sacar a Jesús de en medio. Lo van a sacar de la liturgia, lo van a sacar de la prédica, y ciertamente parecerá, estos mensajes se parecerán al Evangelio, pero usted tiene que estar despierto y darse cuenta, porque van a sacar a Jesús de medio. El espíritu del anticristo se opone a Cristo y lo tiene o procura sacarlo de en medio. ¿Por qué? Porque viene la segunda fase, que es, una vez que lo ha dejado fuera, lo sustituye por un falso Cristo. Repito, una vez completa la primera fase, que es dejar a Jesús afuera, entra en la segunda, que es sustituirlo por uno falso. Y por eso hablamos del anticristo, un falso Cristo. Recuerde que el propio Señor habló de que vendría uno en su propio nombre y a este recibirían. Está en Juan capítulo 5, verso 43, donde él dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Es importante también recordarle a ustedes que el espíritu del anticristo sobre todo va a afectar más a la iglesia. Escúchelo, va a afectar, diría, en mi opinión muy personal, y esto es una opinión mía, que va a impactar o está dirigido mayormente a impactar la iglesia. ¿Por qué lo vemos así? Bueno, lo vemos así porque sabemos que la iglesia posee la revelación de la verdad, que la verdad nos ha hecho libre. Y es precisamente Juan que nos dice que se infiltrarán gente dentro de las filas del evangelio y asocia al espíritu del anticristo con la iglesia. Déjeme volverlo a decir. Asocia al espíritu del anticristo con la iglesia. ¿Con qué finalidad? Bueno, hay gente dentro de la iglesia que, aunque están con nosotros, no pertenecen a nosotros. Y en algún momento específico saldrán de entre nosotros, porque nunca pertenecieron a nosotros, dice Juan, nunca pertenecieron a nosotros. Y se sobreentiende que saldrán de nosotros porque ese espíritu del anticristo que se ha infiltrado dentro de la iglesia llevará a esos que no pertenecen a Cristo a apostatar de la fe. Es decir, están dentro de la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia, saldrán en algún momento específico, y esa es la realidad. La apostasía surgirá en este último periodo. Por eso en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla de la apostasía que tiene que manifestarse antes de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la finalidad de de que salgan de la iglesia aquellos que no pertenecen a la iglesia. Así que miremos ahora esta realidad desde el contexto pasado, pero miremoslo también desde el contexto presente.
Ustedes saben y les comento que en los tiempos de Juan, como en nuestros tiempos, la verdad del Evangelio, es decir, el Evangelio de verdad, ha sido proclamado. Ahora, observe lo que voy a decir. Donde quiera que ha sido proclamado el Evangelio, Dios está abriendo la oportunidad para que todo aquel que escucha tome su decisión. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no, dice la Escritura, será condenado. Entonces, mire cómo hemos visto esto en el pasado y cómo lo estamos viendo en el presente. En el pasado, podemos observar que donde quiera que se predicó el Evangelio, Dios permitió posteriormente que se predique algo opuesto. Repito, una falsa doctrina. Repito, para que lo pueda captar. Donde quiera que se predicó la verdad, este santo evangelio, posteriormente Dios permite que se predique una falsa doctrina, algo opuesto al evangelio, una falsedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cada ser humano tenga que elegir y tomar, queridos hermanos, la decisión entre lo verdadero o lo falso. Entonces, cada persona se hace responsable y es responsable porque cada persona que ha recibido la verdad tiene la responsabilidad de escudriñarla, de retenerla y de vivir conforme a ella. No obstante, Dios permite que venga el espíritu de error. Lo vemos en los tiempos de Juan, lo vemos en nuestros tiempos, como dentro de la iglesia se han infiltrado espíritus de error, falsos maestros, falsos pastores, falsos obreros, que ciertamente introducen doctrinas adulteradas y que llevan al pueblo a acomodarse a lo que ciertamente a la carne le gusta. Entonces, vuelvo y repito, hay un sector que está dentro de la iglesia que en algún momento particular saldrán fuera de la iglesia, se producirá esta apostasía y ciertamente Juan nos dice que nunca pertenecieron a nosotros. El espíritu del anticristo opera en el mundo, ya está operando, nos dice Juan. Y entienda esto, ciertamente vamos a ver que lo falso abrirá la puerta a cualquier religión, a cualquier enseñanza, a cualquier líder que no sea Jesús. El target, el blanco, a quien único van a dejar fuera es a Jesús. Y usted tiene que estar pendiente. Jesús tiene que estar ahí. Él es nuestro Salvador. Él es la figura central de este evangelio. Y ciertamente es necesario que todo el que, amado hermano, ha recibido este bendito evangelio permanezca en Cristo. Este espíritu del anticristo que ya está operando dentro aún de las esferas eclesiásticas está influenciando a ciertas personas en particular que cederán a la falsa enseñanza y saldrán dentro de la iglesia. Así que Juan asocia mayormente al espíritu del anticristo en las filas del evangelio, en las filas dentro de la iglesia, y por eso es necesario que el pueblo escudriñe las escrituras, porque usted puede ir a una iglesia y ciertamente encontrarse con un escenario como este. Todo puede parecer bonito, puede haber un buen programa, puede haber la disertación de la palabra. No obstante, Jesús puede estar, se puede haber echado a un lado a Jesús y también examinar cuál es la posición fundamental de la iglesia y poderlo filtrar a través de la escritura. Miremos nosotros, eso que le mencioné está en 1 de Juan capítulo 2, 19. Nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que miremos que también negarán
al Padre y al Hijo, dice Juan, negarán al Padre y al Hijo. Al Dios que se ha revelado en tres personas. No obstante, Juan hace hincapié entre el Padre y el Hijo. Y dice Juan que negarán a estas dos personas en particular, el espíritu del anticristo. También va a negar que el Mesías ha venido ya. Repito, el espíritu del anticristo va a negar que el Mesías ha venido ya. Y lo podemos ver hoy dentro del judaísmo, porque ciertamente usted va donde aquellos que Dios llama a su pueblo y que ciertamente, amados hermanos, se supone que fueron llamados a recibir al verdadero y lo han rechazado. Así que, ¿qué ha ocurrido dentro del judaísmo? Bueno, el propio pueblo de Dios ha negado al Mesías auténtico. Pero mire lo que voy a decir, no solo lo han negado. Déjeme volver para atrás y repetir esto que me parece muy importante. El mismo pueblo escogido por Dios ha negado a su propio Mesías. En su mayoría, hay un remanente que lo ha recibido, lo sabemos. No obstante, en su mayoría lo ha negado. Y usted puede ir y preguntarle a un judío, ciertamente no considera a Jesús el Mesías. Pero no solamente eso, si usted va hoy allá a Israel, se dará cuenta que muchos de los líderes religiosos afirman que el Mesías está por venir. Repito, el liderato religioso de Israel afirma que el Mesías está por venir. Entonces vemos aquí dos fases en particular. No solo negaron al verdadero, sino que abren la puerta al falso. Repito, abren la puerta al falso. Así que el pueblo judío recibirá a ese otro que Jesús menciona en Juan 5:43, que vendrá en su propio nombre, y las propias palabras del Señor dice, y a ese recibiréis. Así que es interesante poder ver cómo está operando este espíritu en nuestros días y voy a dejarlo ahí y vamos a darle continuidad a este tema para seguir compartiendo con ustedes en relación a lo que es el escenario que se prepara para el fin, para el periodo de la gran tribulación y luego el fin. Así que miremos nosotros que esto es lo que se ve en el escenario. Quiero mirar ahora algunas noticias que tal vez nos puedan llevar, siguiendo el mismo tema, a comprender cómo dentro de la nación americana hemos estado viendo este espíritu del anticristo, no solamente en líderes religiosos, sino también en figuras políticas. Y nosotros hemos denunciado aquí desde el púlpito del programa Ven Señor Jesús, como todo político que asuma posturas contrarias a la escritura está siendo influenciado por este espíritu, el espíritu del anticristo. Es un espíritu que afirma que todo lo que Dios aborrece es bueno. Déjenme volverlo a decir. Todo lo malo es bueno. Está en Isaías 5, verso 20, donde el profeta Isaías dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Así que miremos nosotros que es importante darnos cuenta que el espíritu del anticristo no solamente está en las esferas religiosas, también en las esferas políticas. Y observen que las dos figuras que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia, que hace referencia al anticristo, el anticristo asumirá un rol como una figura política, llegará a gobernar el mundo entero. El falso profeta hará el rol del líder religioso a nivel mundial, unificará todas las religiones, probablemente en una religión particular. Partimos la premisa que pudieran estar ahí como base la religión judía, la musulmana y la cristiana. Déjeme volverlo a decir, la religión
judía, musulmana y cristiana. Pero observe, acabo de decir que dentro del judaísmo se excluyó a Cristo y están esperando otro Mesías y llegará el falso Mesías. Dentro de la religión musulmana también se niega que Jesús sea el Hijo de Dios. Y en la cristiandad hay un sector que va a salir de entre nosotros, que va a apostatar de la fe y que se va a aliar. Entonces, estas tres religiones, pudiéramos decir abrahámicas, ciertamente ya hemos visto que es el fundamento de lo que está trabajándose a nivel mundial. Cuando se construyeron estas tres edificios, cada uno se constituye un recinto de lo que es un templo para cada una de estas religiones, pero unidos por un patio, unido para compartir ciertamente el que se pueda confraternizar con personas de otra creencia distinta. Y nos referimos a un ecumenismo. Y ciertamente esta es la plataforma de donde estamos viendo nosotros en nuestros días que se está impulsando para la religión mundial que va a estar liderada por el falso profeta. Así que miremos los dos ángulos. Vamos a ver que dentro del escenario político vamos a ver figuras que están siendo influenciadas por el espíritu del anticristo y también vamos a ver figuras dentro de las filas del cristianismo también influenciada por el espíritu del anticristo. Y me parece que esto es algo muy de esperar porque estamos viendo ahí en Apocalipsis capítulo 13 las dos figuras, la política y la religiosa. Así que en estas dos esferas en particular vamos a estar viendo que el espíritu del anticristo va a estar operando y vamos a poner una noticia para que usted pueda ver. Hemos explicado desde programas anteriores cómo la administración Biden abrió las puertas a toda esta práctica de una cultura pagana, las puertas al paganismo, cómo esta administración Biden y todo su séquito dejó a un lado los valores cristianos y abrieron la puerta a un sinnúmero de prácticas aborrecibles por Dios. Bueno, hoy, y le pongo esa noticia para que usted la vea, hoy, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, todavía sigue dando mucho que hablar y dice esta noticia que la fiscal general de Nueva York insta a los hospitales a mantener procedimientos transgénero para menores. Escuche, aún estando en una posición de minoría, aún habiendo presenciado el voto aplastante que llevó al actual presidente a esa posición, esta fiscal general de Nueva York, Leticia James, todavía se mantiene firmemente en posturas anticristianas, antibíblicas. Entonces observen ustedes lo que hemos venido hablando, cómo el espíritu del anticristo está ahí, está trabajando. Hemos explicado aquí en el programa Ven Señor Jesús que ciertamente, por lo menos desde nuestra perspectiva, vemos que el hecho de que Dios haya permitido que Donald Trump llegue a la presidencia de la nación americana, nos parece que Dios ha demostrado que Él está sentado en su trono de una forma concreta, de una forma evidenciable, cuando vemos que toda la velocidad con la cual estaba siendo implementada esta agenda y cómo la administración Biden, voy a decir este término para que usted lo pueda quizá entender mejor, había puesto a Estados Unidos en un piloto automático rumbo al precipicio. Déjame volverlo a decir. La administración Biden había puesto la nación americana con el piloto automático rumbo a un precipicio. Esto me acuerdo de un documental que vi de un piloto, de unos pilotos que iban en su gestión profesional y uno de ellos sale de la cabina. Esto estoy hablando de una historia real. Uno de ellos sale de la cabina y el otro aprovechó para ponerle el seguro a la puerta y puso el piloto automático
rumbo a estrellarse con las montañas del lugar que estaba atravesando. La mayoría de los pasajeros, escuche esto, la mayoría de los pasajeros no se dieron cuenta hasta el último minuto. La mayoría de los pasajeros no se dieron cuenta hasta el último minuto. Bueno, ¿por qué? Porque el que se quedó dentro de la cabina programó el piloto automático para que fuera descendiendo lentamente sin que nadie se percatara que el avión iba descendiendo y rumbo a estrellarse con una montaña. Entonces, uso esto de ilustración porque es una historia de la vida real para explicarle a ustedes que cuando ahora sale a la luz todo esta políticas fallidas de la administración Biden y la irresponsabilidad de todas estas acciones que este pasado presidente, que me parece que no le podemos solamente fijar a él la responsabilidad, hay un montón de personas que están detrás de él, y muy bien pensamos que este hombre estaba haciendo meramente la cara detrás o la cara frente a la nación. No obstante, habían otras personas detrás haciendo uso de este poder. Habían puesto el piloto automático para llevar a los Estados Unidos a una quiebra económica. Y eso usted lo puede comprobar y me imagino que ya lo está viendo a través de las noticias que salen cuando vemos el Doge y vemos a Elon Musk sacando toda esta información de cómo se estaba despilfarrando el dinero de la nación americana, cómo estas enormes cantidades de dinero iban dirigidas a unas cosas que no tienen lógica, que sugieren que eran el tape para hacer creer que van dirigidas a ellos, pero detrás ese dinero estaba siendo canalizado a otras agendas en particular. Bueno, pues ahora tenemos la fiscal general de Nueva York todavía aleteando, lo voy a decir así, aleteando, todavía levantándose para defender lo que ella en su mente tergiversada y alejada de la verdad bíblica apoya, ¿no? Que los hospitales puedan, dice que la fiscal general de Nueva York insta a los hospitales a mantener los procedimientos transgéneros para menores, algo que todos sabemos que Dios no aprueba. Y leo solamente este primer párrafo. Dice, la fiscal general Leticia James dijo que las leyes contra discriminación del Estado exigen que los procedimientos continúen disponibles. Bueno, pues ahí la tiene en vivo y a todo color, como sigue y vemos, y lo que estamos planteando es que tenemos un periodo breve. En el programa pasado que yo pude entrar la última media hora en vivo, pude explicarles a ustedes cómo estamos viendo que la nueva administración de Donald Trump ha tomado unas decisiones muy buenas, las cuales apoyamos y aplaudimos en relación a toda esta política diabólica, lo que sugiere que muy probable estamos viendo una bonanza, lo hemos dicho y lo reiteramos, una bonanza para la nación americana bajo la administración Trump. No obstante, dije el programa pasado que aunque Trump es un freno de Dios para que no vaya a la velocidad que iba el que se estructure el nuevo orden mundial, no deja de tener un efecto en el panorama profético. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque recuerde y observe lo que voy a decir. Toda la postura que Donald Trump está asumiendo en este momento, en alguna manera va a poner a buscar alternativa a aquellos que se oponen a la posición que sostiene Donald Trump. Y estamos viendo precisamente en la Unión Europea, estamos viendo cómo la Unión Europea se está ciertamente buscando acomodar y buscar aliarse al sector de China. Y pongo esta noticia ahí para que usted lo pueda ver. El producto
de la presión o ansia de autonomía, hace una pregunta, la Unión Europea busca invertir más en defensa, pero mira a China. Entonces observe cómo ciertamente la postura de Donald Trump, aunque son buenas para nosotros, tendrán un efecto también en lo que es el desarrollo profético. Estas posturas provocarán un malestar en todo este sector donde opera el espíritu del anticristo. Aunque se están estrillando los dientes porque están incapacitados de poder hacer frente en este momento a Donald Trump, no obstante, están construyendo y moviéndose y buscando la manera de cómo van a accionar ante lo que para ellos es en este momento un freno. Así que esto le permite entrar en una reorganización y ver de qué manera van a proceder. Y me parece, cuando yo veo esto, que ciertamente aún las posturas de la administración Trump tienen un efecto escatológico, bueno, porque las acciones de Donald Trump van a llevar a que ocurran otros eventos, como decimos acá, en efecto dominó. Así que estas posturas ciertamente abrirán paso a que la Unión Europea pueda ir moviéndose y viendo de qué manera va a salir a flote ante la incapacidad que tiene y lo que hemos visto en estas últimas semanas, de que Donald Trump ha ido a negociar con Putin, el presidente de Rusia, cómo van a resolver el asunto de Ucrania. Y han dejado afuera al propio presidente de Ucrania, a Zelensky, y han dejado fuera también a la Unión Europea. En otras palabras, no tienen ustedes la capacidad de entrar en esta negociación, por lo tanto, no son importantes para ellos. Así que se mueve el mundo en este momento a una postura de tres potencias dominantes: China, Rusia y los Estados Unidos. Y lo otro que hemos estado diciendo es que estamos viendo cómo se podrían dar unas políticas expansionistas. Eso quiere decir que estas naciones muy bien pueden comenzar a negociar territorios, a la medida que Donald Trump se siente con Putin y pueda negociar que se quede con unos territorios de Ucrania para buscar la paz. Y allá veremos cómo se desenvuelve esto con China, que está rodeando Taiwán en este momento y que quiere apoderarse de Taiwán. Y por otro lado vemos a Donald Trump, que quiere llegar a tomar posesión del canal de Panamá y también de Groenlandia. Pues entonces estamos viendo estas políticas expansionistas y cómo esto en alguna manera podría, estas posiciones de Donald Trump, que aunque vuelvo y repito, son favorables para la iglesia, no dejan a un lado el que la profecía, la palabra profética siga en desarrollo, siga encaminándose y montándose el rompecabezas profético para lo que viene. Y me parece, para cerrar, comentarles que, bueno, vamos a ver qué surge de estas negociaciones y cómo, en alguna manera, tanto los Estados Unidos, bajo el liderato de Donald Trump, que busca agenciarse, mantenerse en una postura de liderato, tanto Rusia, que tiene unos intereses, y China con sus intereses, cómo van a terminar negociando para en alguna forma cada uno repartirse un pedazo del bizcocho. ¿Cómo puede terminar esto? Bueno, creo, y solamente esto es un comentario de este servidor que lo traigo de una forma, ¿verdad? Donde estamos meramente haciendo un análisis desde este púlpito. Y cuando hacemos un análisis, les recuerdo que puede ser que ocurra como lo estamos explicando, como puede ser que no ocurra así, ocurra de otra manera. Pero nos llama la atención y por eso lo comentamos, porque ciertamente si estas tres potencias comienzan con estas políticas expansionistas y comienzan a negociar para repartirse ciertos territorios y llegar a ciertos acuerdos, ¿cómo esto podría proveer para que se siga armando el escenario para los 10 reyes que sabemos que proféticamente van a surgir en el último periodo
y que estos 10 a su vez abrirán la puerta a que surja el anticristo. Por lo tanto, pregunto yo, y esto lo digo en forma de pregunta, para que usted allá también lo analice, viendo todo este escenario, ¿será que esta postura de Donald Trump abran la puerta para que el mundo se reorganice y empiece a negociar? Y a pesar de que vemos un presidente que tiene posturas tradicionales y que se mantiene respetando el evangelio y que nos parece muy bien y lo aplaudimos, no obstante, no dejamos de poner los pies en el piso y ver la realidad de que también estas posturas que él asume pueden muy bien seguir dando curso a algo que vendrá posterior a su tiempo, posterior a su presidencia. Así que debemos tener los ojos abiertos, queridos hermanos, viendo todas estas cosas, porque el espíritu del anticristo está presente y ciertamente estamos nosotros presenciando cómo el mundo se acomoda para recibir al anticristo. Vuelvo y repito, nuestra postura y nuestra esperanza es que la iglesia va a salir antes que el anticristo se pueda manifestar. Bueno, se me acabó el tiempo, termino de esa manera. Envío un saludo allá a mi hermano Alfredo Luna en Tampa, a mi hermana Bruni Salvatella en Orlando, a algunos hermanos que nos escuchan y que se han comunicado con nosotros. Mi gratitud para ellos. Sigamos orando y esperando, amados hermanos, cada día buscando la forma de mantenernos firmes y en esta disciplina espiritual de tal manera que podamos estar listos y preparados para la venida del Señor. Voy a orar y de esa manera voy a terminar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque me concediste la oportunidad de poder compartir en la tarde de hoy este programa. Permite que sea de refrigerio, de bendición, para que los amigos y hermanos que nos escuchan allá a la distancia sean también recibiendo esta palabra y puedan ser edificados a través de la misma. Te damos gracias, a ti te damos toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, me despido. Será así hasta el próximo fin de semana, si así el Señor lo permite. La paz del Señor con todos ustedes.